Pasemos a hablar entonces sobre política, no solamente sobre gestión pública, sino sobre política, pero algunos de los conceptos que ha lanzado usted, como escucha, preguntar, planificación central, diseño de largo plazo, se aplican también a la política en general. Y quizás esas carencias que usted ha señalado en la gestión del fenómeno del niño son las mismas carencias que hay en general en la acción de este gobierno, ¿o no le parece? Bueno, yo creo que es un gobierno particularmente cerrado a escuchar a la sociedad. Creo que está trincherado en una política muy defensiva y usa cualquier argumento para denostar a los que son sus adversarios. Vienen, por ejemplo, unas manifestaciones, ya lo vimos en diciembre y enero. Esas manifestaciones eran mucho más complejas que lo que el concepto terrucos puede definir, mucho más complejas. Habían muchos sectores movilizados, tenían una diversidad de demandas, aunque las concentraron en 3 o 4 políticas, a la cual por otra parte tienen pleno derecho, porque no solamente la política está hecha para los líderes en Lima, sino también para cualquier persona que en el Perú quiere expresar su punto de vista. Y usar estos argumentos les impiden escuchar la complejidad de lo que tienen delante. Entonces, esto también va a ser un problema para ejecutar estas obras que tienen que ver con la prevención del niño costero, porque se requiere unir, se requiere concertar esfuerzos y capacidades. Pero ¿cómo en el caso de algunos dirigentes sociales y autoridades en Puno que ponen como requisito que renuncie la presidenta, e incluso en su momento que se restablezca en el poder a Pedro Castillo? El tema ya no se ventila tanto, pero sí la renuncia. Es difícil conversar y de hecho se ha dialogado poco. Pese a eso, el ministro de Defensa aquí mismo, en el lugar donde usted está ahora, el señor Chávez Cresta, dijo que él no pensaba que esta manifestación prevista para el 19 de julio tuviese la envergadura que algunos desean. Bueno, no sé cómo vendrá la manifestación. Yo veo que en el origen, que es en las regiones, particularmente en Puno y en otras, hay ya discusión y hasta diría división y confrontación en los líderes de las protestas. Eso seguramente tendrá su efecto en la movilización, pero más allá de las movilizaciones, tenemos que abrir un espacio de entendimiento y de escucha y de salida a la situación, porque la verdad es que si alguna crítica tengo al actual gobierno es que no tiene rumbo. ¿Cuál es la tarea que se ha propuesto hacer consistentemente como tarea histórica para el Perú? ¿Cuál es el rumbo que nos ofrece, más allá de pervivir? Si hubiera eso tendría la capacidad, digamos, de tener un ancla en la cual aferrarse para poder producir todos los movimientos necesarios para abrir esa conversación y esa escucha. Pero como no existe, como el único propósito pareciera ser solamente pervivir de aquí hasta el 2026 o hasta que puedan, entonces la tarea de gobierno se reduce, se achica, se hace más feble. Tiene que definir un rumbo. Y claro, en eso el Congreso tampoco ayuda, ¿no? El Congreso claramente tiene su rumbo y su rumbo tiene que ver con el ejercicio de las cuotas de presupuesto y de poder a las cuales pueden acceder. Pero no lo veo discutiendo temas nacionales. Pero hay fuerzas políticas que están presentes ahí que también tienen en mente lo que va a pasar con las próximas elecciones, cuando quieras que ellas sean, aparentemente el 26, pero no se sabe. ¿Y ve usted posibilidades de que otros partidos, el suyo mismo, partido del buen gobierno, puedan aparecer y puedan participar con éxito en las próximas elecciones? Yo creo que las próximas elecciones va a ser ganadas por un partido nuevo, que proponga cambios sustantivos, que quiera construir con claridad orden también, porque no podemos seguir en la situación en la que estamos, y que sea un partido que asuma eso como su visión de cambio con orden. Me parece que va por ahí, y estoy casi seguro que va a ser el liderazgo de un partido nuevo, le diría del buen gobierno, que es lo que realmente creo, pero creo que vamos en esa dirección. El próximo gobierno, Fernando, si decidimos bien como sociedad, el próximo gobierno tiene 2 áreas de trabajo. Una es la de producir cambios de fondo, porque no podemos seguir como hasta ahora. Ahí hemos topado fondo en algunas cosas. ¿Cuáles son esos cambios de fondo? Salud pública de calidad, educación pública de calidad, seguridad pública de calidad, para empezar. Ahí tenemos, si un gobierno de 5 años empezara la ruta de construcción de esas 3 áreas del servicio de los servicios públicos con calidad para todos los peruanos,
ya sería un gobierno histórico. Cambios, por un lado, eso supone otras cosas más. Pero al mismo tiempo necesita construir orden. Y eso supone producir modificaciones tanto en el terreno jurídico, legal, como en la conducción política de distintas instituciones del Estado. ¿Cuáles cambios cree usted que hay que hacer en nuestro ordenamiento legal? Vea usted, por ejemplo, Fernando, en materia de seguridad pública. Tenemos hoy día los políticos en América Latina, los y las políticas en América Latina, tenemos un reto enorme. Ese reto se llama Bukele. Ha tenido una eficacia brutal. Uso la palabra en su doble sentido. Sí, sí. En el sentido que ha sido muy eficaz, pero en el sentido que también ha producido violaciones de derechos humanos. Ahí están los testimonios de gente inocente que ha pasado 6, 8 meses de calvario y de infierno, ¿no?, siendo absolutamente inocente. Pero, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido que ha logrado seguridad en uno de los países más inseguros de la región. Y 90% de apoyo popular. La gente lo reconoce porque ha recuperado sus calles. ¿Cuál es el reto que tenemos a partir de lo que Bukele ha hecho en El Salvador, los políticos, en toda la región, no solo en el Perú? Es lograr esa eficacia en democracia. Lograr la misma eficacia en el control de la seguridad y del orden público en democracia. Y yo creo que se puede. Hacer? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que cambiar en el funcionamiento de las instituciones? Primero, tenemos que hacer que los instrumentos que se dedican a la construcción del orden interno, en este caso claramente la policía, sea nuestra policía. Que no esté atravesada por malos elementos que la debilitan con la corrupción, que la debilitan con la filtración de información. Usted ha visto el caso de este muchacho venezolano, sí, que iba a ser detenido en Lurín hace varias semanas antes, sí, de su muerte, ¿no? Y 5 minutos antes de que llegue la policía a detenerlo, él fuga. ¿Quién le dio la información? Evidentemente alguien de los que iba a detenerlo o alguien que sabía que iban a detenerlo. Es decir, nuestro. Primera cosa, tenemos que modernizar nuestra policía y limpiarla de los malos elementos, porque sin un instrumento propio no es posible tener seguridad en el país. Los colombianos le empezaron, el Estado colombiano, la democracia colombiana, le empezó a ganar al cártel de Cali, al cártel de Medellín y al cártel del norte del Valle, que era el más chiquito de los tres, cuando el Estado venezolano, el Estado colombiano se limpió de filtraciones e infiltraciones del narcotráfico en el Estado. Y entonces gobernadores, congresistas, jefes de partido, jueces, comunicadores fueron a la cárcel porque eran parte de la estructura del narcotráfico. Cuando el Estado saneó, se quedó sin muchas fuerzas, pero al mismo tiempo logró, por ejemplo, que la Policía Nacional Colombiana, que era una institución muy desprestigiada, se convirtiera en la más prestigiada de Colombia. Hasta se habló del más eficaz general de la policía del mundo, y lo que dijo estuvo García por aquí. Márquez, ¿no? García Márquez dijo que no hay más célebre general de la policía del mundo. Así es. Entonces, sí, primero tener... Rosado primero, y luego otro muy bueno también. Así es, que estuvo por ahí. Entonces, primero tenemos que tener instrumento nuestro. Y eso, como decías tú en relación a la intervención anterior, eso que vale para nuestra Policía Nacional, que es además que hace su tarea en condiciones a veces lamentables, tenemos que fortalecer nuestra Policía Nacional. Esa tarea de limpieza tiene que ocurrir en todo el Estado. Porque sin un Estado que sepamos claramente que es un Estado que sirve al interés común, que no está capturado por intereses particulares, que los clubes de la construcción y otros clubes que casi existen en cada rama de la economía no tengan capturada la autoridad para que decida en función de sus propios intereses y no del interés colectivo, entonces ni seguridad ni desarrollo. Esta es una tarea. La segunda tiene que ver con prevención, con inteligencia. Mire, si algo sabe hacer, Fernando, nuestra Policía Nacional, si algo sabe hacer, es investigar. Además del trabajo muchas veces heroico que hacen en distintas zonas del país, si algo sabe hacer es investigar. Entonces, hay que fortalecer esa capacidad de investigación de nuestra policía de modo que tenga un mapa muy preciso del crimen. ¿Tú crees que si con recursos y con 100 hombres dedicados durante 3, 4 meses, nuestra Policía Nacional no puede ser el mapa de dónde están esas bandas de colombianos que están chantajeando a nuestros comerciantes gota a gota en todos los barrios de Lima y del país? ¿Tú crees que no pueden averiguar quiénes son, dónde están, qué duermen, qué comida les gusta, con quién juegan el dominó? Pueden hacerlo perfectamente y luego tener la decisión, el coraje para que en cierto momento tengamos las detenciones necesarias. Y si para producir esas detenciones de ellos o de otros es necesario producir modificaciones jurídicas que fortalezcan el trabajo de nuestra policía, hay que hacerlas.
porque o lo hacemos en democracia, o logramos la eficacia lograda en El Salvador en democracia, o nos encontraremos va a haber con un Bukele, nos encontraremos con un Bukele en el poder. Ya lo tuvimos, ¿no? Sí, sí. Aquí tenía un apellido oriental. Sí, sí, sí. ¿No? Que en realidad es el gran antecedente de Bukele, aunque él no lo reconozca y no lo sepa. También se hizo reelegir, pese a que la Constitución lo prohibía, como está intentando Bukele ahora. Ahora bien, usted ha subrayado en el concepto de unir como una responsabilidad de la política. En su caso, en el diálogo que usted promueve y que ha venido promoviendo ya desde hace bastantes meses, ¿cuáles son las fronteras, cuáles son las líneas rojas que no hay que pasar para poder buscar esta unión? Es decir, ¿a qué fuerzas políticas quisiera dirigirse usted para crear un movimiento de unidad? En mi experiencia como ministro de Defensa, eso es algo que se ve poco, porque como la desgracia es tan obvia, la mayoría de la gente piensa que los procesos de unión que se dieron son espontáneos. No, son construcción política. Hay que hablar, hay que no convencer, pero hay que dar las salidas adecuadas para que la gente produzca. Por ejemplo, recuerdo a la señora Fujimori pidiendo un apoyo para llevar ayuda humanitaria a sus partidarios allá en el norte en La Libertad, me parece, en uno de los barrios de Trujillo. Y claro, se le dieron las facilidades. Y recuerdo que un problema era que había dicho que iban a ir con sus banderas naranjas. Y mi pregunta fue, ¿pero va con arroz, con aceite, con agua, con lo que la gente necesita? Sí, que vaya con sus banderas. Una condición, no las desplieguen en el avión de la Fuerza Aérea. Cuando esté allá repartiendo sus ayudas, ponga sus banderas, ya la gente pues decidirá qué es lo que quiere pensar. Pero esa es una decisión política. Y así como esas, hay otras más. O la decisión que se tomó en conjunto con el presidente y con el primer ministro de hacer que todos los ministros se hicieran cargo de una región, lo cual le dio vida al COEN, porque sí. El COEN, a diferencia de lo que pensaban los técnicos entonces, no es un organismo técnico. INDECI tiene su COEN y ahí reciben información y tal, pero el COEN que se construyó para enfrentar el Niño Costero es un organismo básicamente político. La gente mira a su gobierno, al presidente, al jefe del gabinete, a los ministros, a los mandos militares, policiales, a la Cruz Roja, a los organismos técnicos del Estado en la materia de la que se esté trabajando para ellos. Y entonces se genera un colchón de confianza y uno puede ir permanentemente afirmando esa confianza en el cotidiano resolver de los problemas. Pero en todo caso, yo creo que aquí el tema es que el Perú, esa es mi convicción, tiene todas las condiciones para ser una sociedad moderna y desarrollada en 20 años. Moderna y desarrollada. ¿Qué nos falta? Nos falta la decisión, la visión, el carácter, la energía y la posibilidad de unir todas las capacidades que tenemos dispersas en esa tarea. Si queremos hacer del Perú un país moderno y desarrollado, ninguna fuerza política tiene las energías suficientes para poder acometer esa tarea. Y lo hemos visto en demasía. Sí, necesitamos unir. Sí. Si las Pero esa es la pregunta, ¿unir a quiénes? A todos los que tengan capacidades que puedan aportar al desarrollo del Perú con honestidad y con patriotismo. Todos tienen que ser unidos. Si hay una capacidad que está en la izquierda o hay una capacidad que está en la derecha, tienen que ser convocadas y tienen que ser parte de un ejercicio de gobierno que nos permita lograr una sociedad moderna y desarrollada. Sé que decir esto en un contexto de polarización como en el que estamos, o de balcanización o de fragmentación, casi suena a ironía. Pero es que si no lo hacemos, no vamos a salir del hoyo en el que estamos. Señor Jorge Nieto, muchas gracias por las cosas que nos ha señalado, algunas críticas, pero otras llenas de aliento. Así es que le agradezco por su presencia acá y que tenga usted una buena noche el día de hoy, que es el Día de los Maestros en el Perú. Un abrazo a todos los maestros y sobre todo a las maestras, que son el grueso del personal del magisterio en el país. Un fuerte abrazo por su día. Gracias, Fernando. Muchas gracias a usted, Jorge Nieto, ex ministro de Defensa.